Hola, buen día a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Fernando Andrés Aguilar Jaramillo, estudiante de la especialización en imagenología veterinaria de la Universidad CES. El artículo que yo les traigo hoy es sobre evaluación de la enfermedad renal crónica en perros y gatos mediante el modo B y el Doppler en ultrasonido, obviamente. Eh, es un artículo informativo, es del 2017, no está aquí. Es un artículo en el que habla pues como definiendo, resumiendo todas las alteraciones que se encuentran en la enfermedad renal crónica de perros y gatos, como bien lo dice el título. Se habla de que en la enfermedad renal crónica hay un aumento de la cognicidad cortical, ¿cierto? En perros y en gatos. Pérdida de la diferenciación corticomedular, esa pérdida de la delimitación entre la corteza y la médula. Una reducción del volumen renal, seguramente por pérdida de unidades funcionales y también por alteraciones en la perfusión del órgano. Contorno irregular renal, por isquemias, bueno, ya lo vamos a ver ahorita, eh, por fibrosis, por lo que sea. Para determinar la causa, ellos hablaban que pues, había que biopsiar, sin embargo, en algunos pacientes podría estar contraindicado por algún estado de hipocoagulabilidad, en donde podríamos tener un riesgo de hemorragia alto y podría ser poco seguro para el paciente. Hablaba de que la ecografía renal o el Doppler permite valorar la perfusión renal, y el pronóstico de los pacientes con enfermedad renal crónica podría darse, porque si tienen algún iris alto y tenemos una enfermedad renal con cambios marcados en la ecografía, con todos estos que mencionamos ahorita y otros que vamos a ver, pues podríamos decir que el pronóstico es malo, ¿cierto? Aquí tenemos el diagnóstico primario de una enfermedad renal, no se puede hacer con ultrasonido. Eh, Tenemos que la médula del riñón pues es hipoecoica con base a la corteza, basado en que es una zona que tiene mucha agua. Y pues la corteza es más hiperecoica, basada en que las células pues o la unidad funcional, la nefrona, y es la que evidencia ese aumento en la cogenicidad. El tamaño en gatos lo encontramos en el trabajo de 2.8 a 4.4 centímetros. En perros sí varía mucho de acuerdo al tamaño y se puede encontrar hasta 8 centímetros de tamaño. Una de los puntos claves que hablaba el estudio era de SLEEK, spleen, liver, kidney, vaso, hígado, riñón. Y es que en riñones con alteraciones, por ejemplo, de fibrosis, de esclerosis, de infiltración, de colágeno, de fibrina, pues, minerales también, podríamos encontrar un aumento en la cogenicidad cortical renal. Y no debería ser más hiperecoica que el vaso. Miren que aquí la corteza renal es mucho más hiperecoica que el vaso, lo que sugiere que hay un aumento en la cogenicidad del riñón, ¿cierto? Debería ser más hipoecoica, de hecho es la última. El vaso debería ser el más hiperecoico, luego el hígado y por último, el de menos ecogenicidad, la corteza renal. En este caso, por ejemplo, tenemos una ecogenicidad muy, muy, muy aumentada, y bueno, y también tenemos una pobre y perdida total de la diferenciación córtico-medular y de la definición igual. Eh, bueno, es lo mismo. Y en este C, pues también tenemos bueno, aquí sí ya tenemos una alteración córtico-medular, y es porque la médula es muy hiperecoica con relación a la corteza. Entonces, son puntos que hay que tener en cuenta al momento de la evaluación, de que nunca sea más hiperecoico que el vaso, porque podríamos tener pues alguna infiltración, esclerosis, pues inflamación también, ¿cierto? Vamos a pasar. También en el trabajo hablaban de quistes renales, que pueden ser congénitos o adquiridos, pueden haber muchos, o como puede ser uno solo también, pueden ser hallazgos incidentales, y de hecho es muy incidental porque generalmente los quistes, o la gran mayoría que se ven, pues no cambian la función renal. Puede ocurrir como resultado de fibrosis intersticial y otras enfermedades renales que conducen a obstrucción intratubular y pues genera una dilatación y una producción de un quiste. Los quistes adquiridos pueden provenir de varios tipos de nefropatías crónicas y son comunes en la enfermedad renal crónica en etapa terminal.
en la diástasis renal y glomerulonefritis. Pues algunas características ecográficas del quiste, según lo que hablaban ahí, es que pues eran con bordes delgados, hiperecoicos, totalmente anecoicos en su interior, totalmente líquidos. Las paredes totalmente lisas, o sea, muy definidos realmente, siempre se ven. La enfermedad renal poliquística es una enfermedad genética autosómica dominante, definida en gatos persas y razas similares, y en perros los terriers y los collie. Es progresiva y los quistes tienden a crecer lentamente con el tiempo, puede resultar en insuficiencia renal irreversible debido a la compresión del parénquima. De hecho, se pueden encontrar pacientes con enfermedad, con quistes que ocupen un 70 o un 80% de todo el parénquima renal, y pues eso ya alteraría la función de filtrado y bueno, y de reabsorción, electrolítico, todas las funciones que ya conocemos. Tenemos aquí un quiste muy pequeño en la corteza, de menor tamaño, pero tenemos aquí otros dos en la corteza renal, corticomedular, de hecho, implica los dos, y este aquí en la médula, ¿cierto? Vamos a pasar. Otro de los puntos que evaluaban en la enfermedad renal crónica en este artículo era el contorno renal, ¿sí? Y pues mostraban varios contornos, por ejemplo, aquí con este C, con zonas bastante hiperecoicas dentro de la misma corteza, ¿sí? Entonces se puede estar relacionado con un infarto, como lo muestran aquí las flechas. En este contorno anormal de este riñón B, que de hecho está totalmente difuso, granular, hay una pérdida de la definición, de la diferenciación, de relación de todo en esa corteza y la médula, son cambios muy marcados. Y lo podemos encontrar en infarto, en cicatrización, en fibrosis, en isquemia. Este parece ser una fibrosis, ¿cierto? Este ya dijimos que era un infarto. Entonces todos estos contornos pues, son los que hay que tener en cuenta al momento de emitir un juicio y decir este paciente tiene un pronóstico reservado, malo, y es lo que nos hablan ahí. El Doppler, una gran herramienta que se ha difundido ampliamente en veterinaria, en el manejo, en el monitoreo del flujo renal. No todos los pacientes con enfermedad renal tienen tasas aumentadas de índice de resistencia o de pulsatilidad. La ecografía Doppler de onda pulsada es útil para evaluar condiciones que alteran la perfusión del parénquima renal. Se puede cuantificar el índice de resistividad y el índice de pulsatilidad. El índice de resistencia se saca haciendo un cálculo que es el pico sistólico máximo menos el pico diastólico mínimo dividido en el pico sistólico máximo, ¿cierto? Y el índice de pulsatilidad es lo mismo, pero con una velocidad media. O sea, se calcula en base a varios picos. Aquí en este trabajo pues, mostraban varios índices de resistencia, por ejemplo en perros, de 0,5 a 0,67, con un índice de pulsatilidad de 1, novelas y colaboradores en el 2007. El Rivers en el 97, un índice de resistencia de 0,70 en el perro. En el gato, sin especificar raza, 0,6 a más o menos 0,04. Y en resistencia y en índice de pulsatilidad de 1, más o menos 0,02. Novelas y colaboradores en el 2007. Carvalho en el 2009, en gatos persas, mostró 0,53, más o menos 0,07. Entonces, como índice de resistencia. O sea, que los gatos tienen un índice de resistencia para que sea alto, pues realmente no, es más bajo que en el perro. Aquí tenemos, por ejemplo, dos riñones, uno con muy buena evaluación Doppler renal de los vasos sanguíneos renales y otro riñón con pobre vascularidad, ¿cierto? Ahí de entrada nosotros ya podemos ir diciendo este paciente tiene hipovascularización, probablemente tenga cambios degenerativos marcados. Aquí tenemos marcados los picos sistólicos máximos y el pico diastólico mínimo. Y aquí así es como se saca el índice de pulsatilidad. El índice de resistencia uno lo puede sacar sistólico y diastólico y ya. En cambio el índice de pulsatividad sí tiene que sacar 3 picos porque recuerden que depende de una velocidad media para sacar pues como hacer el cálculo y determinar el valor.
La mayoría de los perros y el 50% de los gatos con ecogenicidad cortical aumentada mostraron un aumento del índice de resistencia. El 50% de los perros y todos los gatos que no presentaron ecogenicidad aumentada mostraron un índice de resistencia aumentado. El índice de resistencia es útil para identificar nefropatías cuando el único cambio observable es un aumento en la ecogenicidad cortical. Eso lo dice Rivers en ese trabajo, en esa revisión que hicieron en el 97. Entonces el índice de resistencia, de hecho, es un examen que nunca debemos dejar por fuera. Conclusiones del trabajo, que el principal cambio ecográfico observado es la enfermedad renal crónica. En la enfermedad renal crónica es la ecogenicidad cortical. Y estos también pueden ocurrir en pacientes en las primeras etapas de la enfermedad renal crónica. Algunos gatos pueden excluirse. La diferenciación corticomedular es un cambio indicativo de la cronicidad de la enfermedad. O sea, cuando se pierde esa diferenciación o definición, que no se sabe dónde empieza la corteza y la médula, quiere decir que ya la enfermedad es bastante crónica. La reducción del tamaño renal y alteración del contorno renal asociada a la pérdida de la diferenciación corticomedular ocurre en las últimas etapas de la enfermedad renal crónica. Los índices hemodinámicos aumentados cuando se asocian con una función renal reducida pueden ser útiles para ayudar a definir el pronóstico. Faltan más estudios, obviamente. Este es un trabajo como para complementar el artículo, que es mostrarles de qué se imaginarán que es esta secreción purulenta de la vulva del pene de este gato. Bueno, pues encontramos este riñón, miren, con una pérdida de diferenciación y de definición de la corteza y la médula. Tenemos subcapsular un contenido, un líquido. Ese líquido pues es un líquido muy celular. Tenemos un tamaño, no lo tengo ahí. Tenemos una vejiga con una estructura quística en esta zona y un grosor pues determinado, y aparte un contenido bastante celular que se parece al que tenemos aquí en la corteza de este riñón. Tenemos un uréter engrosado, dilatado. Tenemos en este caso un índice de resistencia y sacamos un índice de pulsatilidad. Índice de resistencia de ¿dónde está? 0.90 en un gato, muy alto, según el trabajo era 0.65 pues máximo, ¿cierto? Entonces 0.90 un índice de resistencia muy alto, lo que quiere decir que el lecho capilar de este riñón tenía un aumento en la resistencia al flujo sanguíneo. Y cuando el índice de resistencia está muy alto, el pico diastólico es muy bajo, ¿sí? Porque hay mucha resistencia, entonces el pico diastólico es muy alto y en el momento en el que se llena el diastólico hace una caída muy grande. En cambio, cuando la resistencia está baja, el retorno es con mayor volumen y el índice de resistencia es menor. Aquí encontramos entonces el riñón derecho, que también tiene alterada bueno, que es el corte donde se ve la médula, pero de una forma mucho más normal, y el riñón izquierdo, nuevamente totalmente deformado, con un contenido. Aquí tenemos el índice de resistencia de ese riñón bueno, de 0.91, sin embargo también tenía cambios, pero pues no anatómicos severos como el riñón. Aquí tenemos la vejiga, el quiste, tenemos la vejiga con un quiste en la pared, en el polo craneal, y un sedimento o un contenido muy celular en la luz vesical. Puncionamos el riñón. Al puncionar ese contenido que veíamos ahí, aquí justo entraba la aguja, ¿sí? Este es el contenido que estábamos puncionando. Y pues ese es el contenido purulento que ustedes ven acá. El contenido de la mitad es un contenido de la vejiga que también tenía aspecto purulento. Y el otro contenido muy cristalino era el quiste ese que vieron en la vejiga. Voy a ver qué tanto tiempo llevo. Bueno, voy a parar este video, ya les sigo mostrando porque se me va a acabar el tiempo de grabación de los 15 minutos gratis aquí. Ya les envío el otro. Continúo en el otro.